¿Qué tal, chicos? Bueno, en esta ocasión les traigo un poema que quizá ya no es de tanto interés, pero es es un clásico de Xani porque trajo loco a todo el mundo hace algunos meses, un año aproximadamente que apareció por primera vez. Estuvo apareciendo en todos los exámenes del momento, por así decirlo, y es nada más y nada menos que la canción Sin Gansos, ¿ok? La canción Sin Gansos de Oscar de Pablo. eh, Hay algunos textos que explican, bueno, no hay algunos textos explicando específicamente el poema, sino que hay por ahí una entrevista con el autor donde habla sobre el poema y explica de qué se trata, pero algo que tenemos que tener en cuenta sobre cualquier poema y eventualmente estaré subiendo algunos shorts, yo creo, sobre cómo leer poesía, ¿ok? Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que no necesitamos saber ningún dato de la vida del autor necesariamente, no tenemos que saber mucho del contexto histórico del autor para entender el poema, o en última instancia podemos decir que todo poema debería comprenderse por sí mismo, ¿ok? Todos los poemas, o muchos poemas, no todos, estoy generalizando, y muchos poemas, pueden tener ciertas claves que nos dificulten su comprensión. Por ejemplo, cuando hablan de otra obra literaria o de otro poema en particular, de un autor, de un personaje histórico, de un momento en la historia de un país en específico, ese tipo de cosas pasan en los poemas y pueden ser necesarias para comprenderlo mejor, pero tenemos que comprender que, número uno, con la información que tenemos en el poema podemos extraer lo suficiente para poder entender a grandes rasgos de qué trata. Y número dos, que nunca en un examen de admisión, sea cual sea, en este caso Exani, que es el que nos importa, te van a preguntar algo sobre ese tipo de datos o algo interpretativo que sea muy complicado. ¿Por qué? Porque la gente que pone el poema en un examen tampoco lo entiende al 100% necesariamente y no se trata de que sepas datos que desde luego que no vas a saber, ¿ok? Hay poemas que tardan décadas o siglos en ser comprendidos o que incluso hoy en día, digamos, siguen dando de qué hablar, siguen siendo un enigma, siguen teniendo algunas interpretaciones distintas para algunas partes, pero bueno, ya dejaremos eso para otro momento. De momento, ¿ok? Dos cosas. Vamos a ver que en este poema tenemos algunas cosas que nos complican la lectura, ¿ok? Y esto aplica para cualquier poema. Este es un tip de oro. Nunca te quedes atorado en las partes que no comprendes, releyendo hasta que lo comprendas. Eso no funciona. Si no comprendiste algo, no lo comprendiste al menos en ese momento. Puede que más avanzada la lectura del texto podamos entender, ah, ok, estaba hablando de esto, pero nunca nos vamos a quedar atorados hasta comprender algo porque puede que simplemente no tengamos el contexto para hacerlo, ¿ok? Segundo, siempre lean el poema de corrido, porque nos podemos dar cuenta de que hay algunas partes que entendemos y algunas partes que no. Siempre hay que tratar de entender el poema a partir de lo que sí comprendemos, para luego avanzar hacia lo demás, ¿ok? Y si no comprendimos algo, no importa, que de hecho las preguntas asociadas a este poema no tenían que ver con los gansos, que es algo que nos causa ruido a todos. Bueno, vamos por partes. Vamos a leer el poema de corrido y luego voy a hacer énfasis en algunas cosas del poema que quiero que notemos, ¿ok? Pero primero lo leemos de corrido, no me voy a detener. Dice, blanca como un cuchillo en el pan negro, blanca como un cuchillo la cuidadora de gansos heredó, en vez de gansos, un léxico semítico para entonar apenas cancioncitas tontas y dulces como gansos, pero no supo hacerlo la pobrecita muchacha, la cuidadora de gansos. Y en lugar de canciones plácidas como gansos, la cuidadora de gansos armó con ese blando diccionario heredado unas dulce como un cuchillo sin apenas saberlo, una sangrienta saga siderúrgica, plural como tonante retaíla de pasos, como un tambor de estaño desbordando la acera o una ensordecedora cabalgata de multitud y dientes. Pobrecita, blanca como un cuchillo en el pan negro, la cuidadora de gansos. Al oír el estruendo de pasos, los soldados acudieron corriendo a la muchacha,
la cuidadora de gansos, y al ver que no había gansos la tomaron por un imperio hostil. Aspiraba a dormirse como una almohada blanca la cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo desnudo en el pan negro, pero la confundieron los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses y entraron en su cuerpo diminuto, como en la capital de un imperio enemigo. Bruja, bruja y puta judía, negra como un cuchillo que untara en el pan negro una lengua de nata. Le rompieron los pómulos, las calles, bruja, negra puta judía. Derrumbaron sus viejas sinagogas y sus pobres caderas, sus rodillas de leche diminuta, de cuidadora de gansos, negra, negra, y desgarraron pechos y pendones. De su cuerpo menudo de mujer no quedó piedra viva sobre piedra. Como no tenía gansos la cuidadora de gansos, no pudo esparcir plumas. Concentraron en ella el vuelo de las piedras y ella no tuvo plumas. Piedra, piedra. Quería ser una almohada blanca como un cuchillo y difundir su muerte dulcemente con el viento de Europa, pero no tenía plumas porque no tenía gansos la cuidadora de gansos. Para sus ratos libres, la cuidadora de gansos tenía un jardín de rosas. La cuidadora de gansos y Europa se quedó sucia, pobrecita y blanca con sus pétalos. Bueno, añadí y al final el se quedó, porque solo dice quedó sucia. ¿Ok? Ahora, leyendo hasta el final, podemos identificar lo siguiente. Número uno, que estamos hablando, quien quiera que sea, de alguien a quien llamamos la cuidadora de gansos. Y podemos identificar qué es lo que ocurre con la cuidadora de gansos. ¿Ok? Esto es algo básico para cualquier texto. Vamos a encontrar distintas versiones, que luego hablaré de ello en otros videos sobre otros textos, no necesariamente poemas. Y tiene que ver con algo básico, ¿ok? Nosotros tenemos una oración y tenemos un sujeto y un predicado, que es de quién o de qué estamos hablando y qué decimos sobre ese persona, objeto, cosa de la que estemos hablando. En un poema, en este caso, en La cuidadora de gansos, pasa lo mismo. ¿De quién o de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cuidadora de gansos. ¿Qué le ocurre a la cuidadora de gansos? Pues que un grupo de soldados la asesina. Punto. Si logramos entender eso, leyéndolo del principio al final, ya estamos del otro lado. ¿Ok? No tenemos que complicarnos tratando de entender de quién está hablando, qué significan las plumas, qué significan los gansos. ¿Por qué lo de blanca como un cuchillo en el pan negro? Vamos por partes. Podemos entender eso, ¿ok? Que es lo básico. El poema se trata de una mujer a quien llamamos la cuidadora de gansos, que es asesinada por un grupo de soldados. Ahora, vamos a lo siguiente. El poema nos da las suficientes palabras para entender un poco más allá. Vamos aclarando una cosa desde el principio. ¿Por qué dice que es blanca como un cuchillo en el pan negro? Podemos entenderlo de dos maneras. Yo personalmente la entiendo como que es una persona que resalta mucho en el entorno en el que está. Es blanca como un cuchillo sobre el pan negro. O sea, es muy fuerte el contraste. Punto. Segundo, podemos entender que de alguna manera es blanca porque esto representa alguna especie de pureza en un entorno oscuro, negro, peligroso, corrupto, como queramos decirle. ¿Ok? Cualquiera de esas dos puede estar bien y no importa cuál sea, ambas funcionan igual en realidad. ¿Ok? Entonces tenemos eso claro. Siguiente. En este texto tenemos unos datos interesantes, pero es necesario que tengamos pues, un vocabulario un poco amplio o que por lo menos nos demos cuenta de lo que quiere decir, porque dice que la cuidadora de gansos heredó un léxico semítico. Un léxico, es decir, un vocabulario semítico, que significa judío. La palabra semita es judío, semítico, judío, antisemita, pues ya sabemos, ¿no? Como este cotorreo de la Segunda Guerra Mundial, alguien en contra de la gente judía. Pero en este caso, pues eso, un léxico semítico. Y eso se repite acá, porque dice que armó con ese blando diccionario heredado, es decir, con el lenguaje que heredó, y aquí está la palabra heredó, heredado, ¿ok? Algo. Entonces, la cuidadora de gansos es una mujer que heredó la lengua judía, ¿sí? Y que con esa lengua judía armó un despapalle, ¿ok? Una sangrienta saga siderúrgica.
La siderurgia sé que tiene que ver con metales, no sé por qué saga, porque saga la podemos pensar en términos como de anime, que ahora ya no les llaman sagas a las sagas, les llaman arcos, ¿no? Pero es básicamente eso. Si ustedes han visto Dragon Ball, por ejemplo, pues a lo mejor ahora se dice el arco de Cell o el arco de Freezer, pero pues, es la saga de Cell y la saga de Freezer. Algo así. No sé qué quiere decir, pero pues alguien tenía la duda, ¿ok? En todo caso, plural como tonante retaíla de pasos. O sea, que con este blando diccionario, con este lengua amable o dulce, aparentemente, armó un desmadre que tiene que ver con algo metálico o con una marcha de personas o como un tambor desbordando la acera, es decir, con algo muy ruidoso que causa mucho ruido, mucho escándalo, o una ensordecedora cabalgata de multitud de dientes, bueno, una ensordecedora cabalgata, ¿no? O sea, una cabalgata que ensordece de tan fuerte que se escucha. Entonces eso contrasta, ¿no? La dulzura, la blandura, digamos, del lenguaje que heredó con lo demás. Pobrecita, etcétera. Entonces, al oír el estruendo, es decir, el estruendo de los pasos o de lo que ella provocaba con su lenguaje, los soldados acudieron corriendo a una muchacha, ¿ok? La cuidadora de gansos es una mujer, pero es una muchacha, es decir, una mujer joven. Aquí está la palabra muchacha. Y la tomaron a una sola persona, a una chica, por un imperio hostil, o sea, como un imperio enemigo, un imperio amenazador. Dice, aspiraba a dormirse como una almohada blanca, pero la confundieron los sensibles, esto es sarcasmo, los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses, que los obuses son un tipo de cañón, ¿ok? Entonces confundieron sus palabras con un ataque de cañones o con una división de cañones lista para atacar, ¿no? De ahí la agresión o la hostilidad que perciben en ella, que la comparan con un imperio. Bueno, en esta estrofa es bien interesante porque mucha gente cree que estábamos hablando de que la agredieron de forma sexual, pero no es así, ¿ok? Sin embargo, sí tiene que ver con una especie de profanación, digamos, de su cuerpo, porque pues están violentándola, porque pues le están agarrando a golpes. Pero vamos a ver que se combina el cómo se ve a la muchacha como una ciudad y cómo se ve pues, que lo que están destrozando en realidad es su cuerpo, porque ahí se entraron en su cuerpo diminuto como en la capital de un imperio enemigo, que ya habíamos hablado del imperio hostil, ¿no? Bueno, dice, le rompieron las calles, derrumbaron sus viejas sinagogas, es decir, que una sinagoga es un templo judío, y desgarraron sus pendones, o sea, sus banderas. Y no quedó piedra viva sobre piedra, que es algo que se dice cuando un ejército, o pues, bueno, sí, un ejército ataca una ciudad y la reduce a escombros, cuando la desbaratan, o cuando, etcétera, pues, ¿no? O sea, es una conquista total, como en el Age of Empires, algo así, que destruyes todo, ¿ok? Destruyen sus calles, derrumban sus sinagogas, desgarran sus pendones y no queda piedra viva sobre piedra. Pero aquí tenemos el paralelo de lo que es en realidad su cuerpo, ¿no? Derrumbaron sus pobres caderas, sus rodillas de leche diminuta, es decir, blancas y pequeñas, ¿sí? Desgarran sus pechos y de su cuerpo menudo, o sea, pequeñito, chaparrito, chiquito, de mujer no queda nada. Y como no tiene gansos, la cuidadora de gansos, pues no puede esparcir plumas, pero bueno. No voy a dar el contexto de... Bueno, no hace falta el contexto. A lo mejor todos estamos pensando como en una especie de víctima de la Segunda Guerra Mundial, que para mí tiene sentido. Si buscas el contexto te vas a dar cuenta de que no, de que en realidad habla de una figura histórica, que esto ocurrió entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales, y habla de un personaje que se llamó Rosa Luxemburg, si no estoy equivocado, y que fue pues un miembro activo de cierto partido político y que tenía influencia sobre la gente y que, bueno, la mataron por considerarla peligrosa. Pero no tenemos que saber eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me pregunta eso el examen, simplemente. De lo que quiero que nos demos cuenta aquí
Es de, número uno, repito, cómo esas partes que son oscuras e incomprensibles no tienen por qué estorbar en realidad en mi lectura y en mi comprensión del poema. Número dos, que el poema me va a dar las pistas suficientes para entender algo básico. Y número tres, que a partir de eso que es más básico y los detalles adicionales que puedo conseguir en el poema, tengo con eso para contestar las preguntas que me hagan, ¿ok? Eso es todo. Este es un poema complicado, no el más complicado que ha aparecido en Exani. Sí es complicado, es un poco enredosito. Sí requiere como que que lo lees dos veces la primera vez que lo lees. Pero bueno, también es una cuestión de practicar leyendo poesía. Luego hablaré sobre eso. Pero bueno, de momento aquí está la canción Sin Gansos explicada en la medida de lo posible. Lo demás creo que sobra decirlo. Evidentemente que es un crimen que se comete, que Europa queda sucia tras ese crimen. Pero pues esto es básicamente todo para este poema.